Hola, familia de Jugamos Juntos Badminton. Tenemos hoy una entrevista muy especial. Llevamos varios tiempo ya intentando hacerla y hoy justo ha cuadrado en la agenda y estoy la verdad que muy ilusionado de poder tener aquí a un amigo que ha venido a nuestro canal. Para quien no lo conozcan, pues ha sido entrenador, jugador, es presidente de una federación, presidente de un club y continúa aún jugando hoy a badminton y para mí pues todo un honor. Bienvenido Pedro a nuestro canal. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, súper a gusto aquí y encantado de venir. La verdad que te sigo por YouTube y tal y es un placer estar aquí y hablar contigo un ratito. Qué bueno, pues tenía muchas ganas de que llegara este día. Y Pedro, normalmente a los invitados, siempre que vienen a nuestro canal, pues siempre me gusta empezar pues diciéndoles que nos cuenten, para aquellas personas que no te conocen, ¿quién es Pedro Alonso? Bueno, pues Pedro Alonso es un jugador. Bueno, yo soy natural de aquí, de La Laguna, nací en La Laguna, en el barrio San Benito, que es un barrio clave, y ya después explicaré por qué en este tema del bádminton. Y nada, bueno, tengo 48 años, para 49 ahora ya. Bien llevado, dentro de bien poquito. llevado, bien llevado. No, ahí voy. Y tuve la suerte de toparme con este deporte pequeñito. Es que no sé exactamente el día o el momento, ni el año lo tengo claro, pero sí sé que fue con 8, 9 años, 10 años como mucho. Y este deporte, pues vamos, me enganchó. Sí. Fue además cerquita de donde estamos ahora, que es en el Colegio San Benito. De crío nos llevaron, nos pusieron un vídeo de bádminton, nos dejaron unas raquetas Y para adelante. y eso fue la perdición. Ya ahí empezó la historia Qué y bueno, tengo la suerte de decir que muchísimos años después todavía estoy ligado a este deporte. Y cuéntanos un poco de esos inicios de trayectoria. Oye, pues empezaste en ese colegio y luego cómo fueron avanzando los años, ¿qué fue pasando en el bádminton? Pues mira, fue muy interesante porque era una época, estamos hablando de los años 80. Madre mía, yo no estaba ni pensado. No, por eso ya muchos de ustedes no estaban todavía por aquí, entonces, y yo era pequeño, ¿eh? Entonces, bueno, se fue como un caldo de cultivo de una serie de circunstancias que se dieron, unas personas que llegaron por las islas, sobre todo porque en el caso hay una figura clave aquí que es Jesús de Felipe, que es un profesor de educación física, natural de Zamora, que estudió INEF en Madrid y que fue destinado al Instituto San Benito. Ajá. Entonces esa persona nos trajo el bádminton a nosotros aquí y fue la persona pues que iba captando por colegios, iba dejando raquetas. Y bueno, y de ahí pues surgieron unos grupitos. Es verdad que no fue el único, hubo más profesores de educación física. Estaba la cosa como concentrada por institutos, colegios y tal. Y bueno, nacía también la Federación Canaria en esa época. Justo en ese momento estaba empezando. Sí, los primeros clubes, los primeros núcleos de jugadores que yo tengo entendido son de la mitad de los 80, 84, 85, pero la Federación Canaria, que nace precisamente con el Club Badminton Universitario, o sea, el primer club fue el Club Vecindario en Gran Canaria y el Club Badminton Universitario. Y fueron los clubes fundadores de la Federación Canaria, estamos hablando ya del año 88, 1988, y bueno, y ahí se dio también las circunstancias de que apareció por aquí otra persona que se llamaba Eduardo Valdivia, que era era jugador de bádminton más profesional y también era docente. Y nos captó ahí un grupito de pequeños y empezamos ahí a tope. Y nada. ¿Y en esos primeros años cómo te fue? O sea, a esa persona les daba las clases, pero hacían torneos, participabas, ¿cómo era? Sí, hacíamos torneos más locales, más de nivel La Laguna, hacíamos torneos Tacoronte, también hacíamos algún torneo con la gente de Tacoronte. Es verdad que bueno, era un deporte poco conocido. Yo, de hecho, explicarle a mis padres lo que era el bádminton fue difícil, ¿no? Yo creo que ahora también pasa, pero ya menos. Pero bueno, fue un boom lento, pero con una serie de personas que
Hicieron que hicieron, sí, que eso fuera posible. que hicieron que eso se diera y que eso creciera Vale. y que estuvieron ahí durante muchos años. ¿Y durante esos años conseguiste algún título o algo? ¿Qué trayectoria tiene Pedro? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, ahí pues es verdad que empezado a verse algunas cositas ahí ya empezaba... no fui el único, quiero decir que éramos como un grupito de 5 o 6 chicos y chicas que jugábamos un poquito más, o se nos daba un poquito más, sobre todo gracias a esta persona que te digo, Eduardo Valdivia, que fue la persona que nos metió el badminton, nos enseñó a hacer desplazamientos, a golpear, a lo que era un clear, a lo que era, porque eso antes era pues la locura del rey de la selva, el que más fuerte le daba. El que más fuerte le daba, claro. ganaba, ¿no? Y entonces cuando hay alguien, por eso es súper importante el aprendizaje. A día de hoy yo continúo aprendiendo porque es una cosa fundamental en nuestro deporte. Y es necesario que cuando empecemos que haya alguien que nos guíe y nos enseñe. Y bueno, empezaron a darse eso, la posibilidad de jugar con el tema de la Federación Canaria, pues empezaron a organizarse los campeonatos de Canarias, que era la única prueba la única prueba que se hacía al año era... O sea, tú estabas todo el año preparándote para un fin de semana. Efectivamente. Ese fin de semana te claro, pusieras malo, Pedro. Estábamos... Claro, ese es el tema. El problema es que, bueno, para los adultos o para los mayores de 15 o 16, que ya la gente que no juega juegos escolares, solo tenía ese fin de semana. Nosotros éramos afortunados porque jugábamos el Campeonato de Canarias en edad escolar y el Campeonato de Canarias absoluto. Eran las dos únicas pruebas que existían. Durante muchos años se jugó así. Después ya vino el Campeonato de Canarias por clubes, que lo jugábamos el día de Canarias. Y entonces teníamos marcadas esas 2-3 pruebas a nivel regional, ¿no? O sea, después a nivel local, sí es verdad que no todos los fines de semana, pero sí que durante muchos fines de semana, pues eso, no había gestor de torneos, no había nada. Entonces tú ibas allí, te decían que el campeonato era el sábado a las 9. Pues las personas que iban allí ponían 100 pesetas o 200 pesetas, lo que tocase de la cuota, en una bolsita y te apuntaban en un cuadro, se hacía el sorteo sobre la marcha y ese era el campeonato. Madre mía, qué barbaridad, qué barbaridad. Me ha dejado flipando. Sí. Bueno, también es verdad que la época era eso, no teníamos móviles, obviamente, no estábamos conectados por nada, sino... era pues eso, quedar, llegar ahí. Quedar, jugar, sí. Y si tenían que ir había alguno que tuvieran que ir a desplazarse a otra isla o lo que sea para celebrar la prueba, ¿cómo hacían? ¿Cómo era esa experiencia? Sí, bueno, ahí es verdad que las primeras personas que se hicieron cargo de la Federación Canaria pues intentaban organizarlo todo y bueno, eso recuerdo ir a Lanzarote, a Gran Canaria fuimos muchas veces. Gran Canaria hubo mucha gente jugando badminton, es una pena porque ahora, gracias a Dios, ahí ha vuelto a haber un poquito más de afluencia, pero hubo unos años que se dejó de jugar en Gran Canaria y no salía nadie. No tiró. Qué bueno. Y bueno, pero vamos, que las personas lo que digo, que importante porque las personas que estuvieron ahí fueron personas que mantuvieron el deporte, que a nivel de Federación Española también la Federación Canaria es de las más antiguas, o sea, de hecho se nos hizo un reconocimiento hace poco en el año 2015. Sí, la Federación Española hizo un reconocimiento a las federaciones territoriales más antiguas y la gallega se supone que es la federación más antigua nacional. Y nosotros estamos, no son los segundos, son los terceros, estamos cerquita. Está Andalucía también. Sí. Y Pedro, ¿y de esos torneos, tienes alguna anécdota graciosa, algo que pasara ahí cuando iban a los torneos, pues que faltara alguna cosa? No sé, cuéntanos algo tengo curiosidad. Bueno, los viajes eran una odisea, la verdad. Íbamos en barco, nos íbamos en el ferry 4 horas para allá, jugar a Gran Canaria, llegábamos, vamos, que no veíamos ni la raqueta ni nada, o sea, nosotros llegábamos y íbamos directos a jugar, ¿no? No como ahora, que vamos con tiempo, no, íbamos en avión, si ahora solo volamos en avión. En esa época íbamos en barco muchas veces y recuerdo, por ejemplo, un campeonato en vecindario también, ir y quedarnos a dormir en el pabellón donde jugábamos. ¿Cómo? Nos quedábamos a dormir. Con un saco sí, ahí con saco, la pista.
con un saco, con un camping de esto nos hacíamos la cena allí y tal. Dile a un padre de ahora que le llevas al Sí, niño que va a dormir en el saco. y eso, y después por la noche, bueno, era gracioso, no hacíamos nada malo, pero es que era una aventura eso, Bueno. cuando íbamos a jugar, era gracioso eso. ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí, ¿Cómo han sí, cambiado? sí. No me imaginaba que se quedaban a dormir en un saco ahí al lado de la pista y por la mañana me levanto y a jugar. Sí, de hecho, recuerdo eso perfectamente. Cada vez que íbamos al vecindario un pabellón de cemento, o sea, de suelo de cemento. No, ahora parece que los críos de ahora, si no es tapiz si no súper es tarima, perfecto, tarima por eso. flotante con doble push. Por eso, entonces, bueno, era otra época y nos adaptábamos y teníamos tanta ilusión porque no, como que se les daba igual. Claro, nos daba igual. ¿Y qué crees que hay algo de esa esencia que se haya perdido en los torneos? No me refiero a los medios, ¿vale? Que los medios, pues, obviamente, ojalá y afortunadamente, pues son más. Pero ¿crees que se ha perdido algo de la esencia de esos torneos con los que comenzaste? ¿Que crees que deberíamos mantener? Bueno, hay muchas similitudes en el sentido de que los nervios, hay muchas cosas que se han mantenido, pasan lo mismo ahora que hace 20 años, ¿no? Yo tampoco he sido una persona que me haya deprimido por no ganar, yo no sé si ahora pues la gente va como más forzada a los torneos. Que eso antes a lo mejor ustedes no lo tenían, a lo mejor iban más a divertirse. Sí. Y nosotros íbamos más a la experiencia. Es verdad que si no ganabas te venías un poco fastidiado, pero no. Yo creo que a lo mejor ahora nos presionamos más, o nos basamos mucho en el ranking, en no sé qué, y que tenemos que estar arriba, y si no hacemos un buen campeonato es que somos muy malos, y oye, eso no creo yo que sea lo sí, positivo. Sí, antes no lo vivía, yo no lo vivía así, yo recomiendo ahora que tampoco la gente lo viva así, porque... ¿Y cómo harías para que esos niños, ya lo hemos comentado en alguna entrevista también, de que cada vez los niños pues, ¿no? que se frustran más, que lloran, que rompen raquetas, bueno, pues que hacen eso, que al final es un tema de saber gestionar las emociones, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que eso no pase? ¿O cómo puede tratar esa parte del niño? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, no sabría qué decirte muy bien ahí en ese sentido. Yo creo que lo que tienen que hacer es disfrutar. Siempre. La idea es que cada uno dé lo mejor yo lo intento también contar a los chicos del club nuestro, en el momento que yo entreno, que muchas veces no salen las cosas como uno quiere. Yo creo que cuando tú juegas, tienes que intentar hacer tu mejor partido para ti, no para ganar. Hay veces que yo casi que prefiero, o yo he perdido partidos en los que he salido contento, y eso explicarle a alguien eso es que dice, no te entiendo. Claro, y entonces yo he jugado partidos que incluso después que me veo jugar y no me reconozco en el sentido de que mi madre como he estado jugando a tope a un nivel brutal y a lo mejor he perdido ese partido. Entonces, bueno, lo que tienen que hacer es disfrutar, o sea, porque presionarte en el deporte no creo que sea lo mejor ni la finalidad, ¿no? Algo bonito que tenemos es que, claro, cuando estamos ahí en la pista, sobre todo en el juego de individual, que eres tú el único que puede resolver esos problemas y luego eso también te vale para la vida diaria, ¿no? Cuando estás en una empresa, cuando estás en cualquier sitio, pues eres tú el que tienes que intentar solventarlo y sacarlo para adelante de la mejor forma posible y no hay excusa, tienes que tirar para adelante. Y aplicado eso a la vida también pasó una cosa curiosa, que es que antes los partidos de individual los jugadores no podían recibir ayuda, o sea, no tenías al entrenador, no tenías el entrenador detrás. Entonces tú empezabas un partido y nadie te podía decir nada hasta que acabas el partido. Ni de la grada te podían dar indicaciones. Los cambios de... Tampoco. Eran distintas. No sé si nos podías contar un poco la puntuación, que juraría que era bastante diferente a cómo era ahora. Claro, se jugaba con cambio de servicio, o sea, se jugaba a 15 puntos, ¿vale? Al mejor de 3 sets, de 15 puntos, pero para conseguir un punto tenías que haber sacado tú previamente. O sea, si tú sacabas y perdías ese rally, ese juego, no se le daba el punto al otro, sino que había un cambio de servicio. Se mantenía el marcador y había un cambio de servicio. O sea, que un partido se podía dar ahí claro. hasta la... Entonces, el problema, yo entiendo que a nivel comercial, eso a la gente que quería pues medir los partidos, pues no
no lo podían medir. Entonces, y aparte, el problema de eso es que cuando jugaban dos jugadores con muy igualados, con un nivel muy igualado, el partido duraba, claro. Al final era un partido de resistencia, no era un partido ya de técnica o de táctica, sino de el que más resistencia física tuviera. ¿Qué pasaba? Y entonces, bueno, lo que te comentaba es que eso, que en el momento que antes no nos daban esas instrucciones, al introducir o al permitir que nuestro entrenador o nuestro coach esté detrás, pues eso cambia un montón en el badminton, porque al igual que en la vida hace falta muchas veces que alguien desde fuera te diga, oye, acuérdate, estás siempre tirándola a este sitio o estás defendiendo muy mal, o sea, entonces es un plus realmente y es una cosa que no estás tan atascado jugando y beneficia muchísimo al jugador. Qué bueno. Pues Pedro, vamos a cambiar ahora de tercios y tenía pensado pues que nos contaras un poco acerca del bádminton, pero concretamente pues que nos dieras tu visión sobre qué crees que deberíamos de hacer para divulgar más nuestro deporte, para que esto siga creciendo y que cada vez pues lo conozcan más personas. Bueno, pues fomentarlo, o sea, una de las actividades principales o de las misiones principales que tiene la federación y los clubes también es la de promocionar el bádminton por el medio que sea. En el caso del club universitario estamos abiertos a cualquier persona que quiera venir a probar. Lo que tiene que hacer la federación o las federaciones pues, es fomentar la posibilidad de que haya cada vez más campeonatos. Gracias a Dios, la historia pues, nos ha favorecido muchísimo en el sentido de que las subvenciones para poder desplazarnos y para poder competir con otras personas, ya sea de otras islas o fuera, han crecido. O sea, en la época que te estoy contando no había nada de subvención. Estábamos durmiendo en el saco de dormir en la vida. Efectivamente. Pero es que no en esa época, es que estoy hablando que a lo mejor hasta mitad de 2010 o los 12 empiezan a surgir más subvenciones, pero durante muchísimos años no había nada de subvención. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es aprovecharlas, dar la posibilidad de no jugar siempre, porque el truco de esto, y es el problema de la insularidad que hemos tenido nosotros siempre, es que una persona en Sevilla o en Madrid, donde sea, pues se coge el metro, el tren, y se va a jugar a Asturias, pero aquí siempre estamos limitados con los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos la posibilidad de salir, tenemos que aprovecharla. El gobierno de Canarias nos ayuda, el Cabildo de Tenerife nos ayuda, en el caso de aquí de Tenerife, de los otros cabildos insulares también ayudan, los ayuntamientos locales ayudan, entonces tenemos que aprovecharlo y jugar fuera. Y sobre todo que cuantos más seamos, pues más recursos habrá y muchísimo mejor saldrán las cosas, porque de subvencionitis tampoco se puede vivir siempre, ¿no? O sea, necesitamos también generar nosotros pues los propios Efectivamente, recursos, pues está el caso también de los ayuntamientos y tal, que las instalaciones, que por ejemplo en el caso de La Laguna, que no hay instalaciones, o sea, ya no hay más instalaciones, hay muchísimas instalaciones, pero están todas ocupadas porque hay muchísima gente haciendo deporte y eso está muy bien porque el ayuntamiento promociona mucho el deporte y sobre todo en edad escolar. Pero necesitamos más, o sea, son muchas personas, se nos quedan, gracias a Dios, hemos ido nosotros arañando poquito a poco de un pabellón de otro y vamos cogiendo horitas y tal, y la idea es mantenerlas, si se pueden coger más horas se cogen y estar ahí, porque... Que encima tenemos el hándicap que es un deporte que no se juega en una mesa y podemos jugar en cualquier lado, sino que necesitas que tenga altura, que no entre viento, que mira que son demasiadas. Pedro, me quería preguntarte, ¿cómo hacemos para que tú que llevas varios años en esto y has visto diferentes tipos de jugadores, qué podemos hacer para que siga aumentando el nivel de los jugadores canarios? Pues mira, te lo comentaba al principio, el tema de la formación, del aprendizaje, para mí es fundamental. Te digo yo que con la edad que tengo todavía siento la necesidad de seguir aprendiendo y sobre todo porque también la corriente o el tipo de jugador de hace 10 años no es el mismo que el de ahora y tú sabes muchísimo más de este tema que yo seguro, porque la forma de desplazarse a lo mejor hace 30 años... ahora pues no sé, ha demostrado que no es tan eficaz, o el tema de los dedos, de cómo podemos posicionar los dedos, de cómo tenemos que colocarnos.
Es verdad que la parte de la estrategia, pues un poco sí que sigue siendo la misma, pero gracias a Dios, pues seguimos, vamos, avanzando un montón y averiguando golpes nuevos o golpes más eficientes. Y eso nos lo tienen que explicar, o sea, tiene que venir alguien que lo haya sufrido y que lo haya aprendido, o tenemos que salir nosotros a aprenderlo. Entonces yo creo que la idea para que los chicos jóvenes que están ahora saliendo, que están pegándole fuerte, que están viendo que oye, soy bueno, pero no soy campeón de España, ¿no? Exacto. Entonces, la clave está ahí, la dedicación, estar centrado en el deporte. Por otro lado, es estar bien asesorado por gente que sepa. Que sepa. Esa formación creo que es clave y sobre todo algo que me parece fascinante de nuestro deporte y que creo, no sé si lo llegan a tener todos, es que son tantas cosas, Pedro, que yo noto que sé el 5% de todo lo que hay Sí. y que cada detalle en el que te fijas dices, jolín, pero es que esto es un mundo y eso es apasionante también. O sea, a mí El bádminton es un juego muy complejo, o sea, es muy, muy complejo y un entrenador mío me decía que era un juego para inteligentes. O sea, tampoco que se nos venga arriba la gente ahora pensando que son todos súper inteligentes, pero si lo piensas bien, es un juego muy estratégico, de mucha velocidad de reacción, de cómo puedes tú cambiar la dinámica de un punto con un gesto mínimo, de cómo tienes que llevar tú tu propio cansancio. O sea, hay muchos factores concentrados en un deporte y es muy curioso el deporte en sí, o sea, controlarlo porque es interesante. Qué bueno. Hola familia, esperemos que te guste este vídeo y lo estés disfrutando. Y vamos a aprovechar para recordarte dos cosas. La primera de ellas es que hemos analizado todo nuestro canal y hemos visto que más del 83% de los usuarios que ven nuestro canal no están suscritos. Y esto es un problema para nosotros, así que necesitamos, porfa, que te suscribas y que le des a la campanita si quieres que sigamos sacando este tipo de contenido. Y la segunda es que, como ya saben, tenemos patrocinador, que es Leaning. Te vamos a dejar en la descripción el enlace al catálogo para que le eches un vistazo. Y en caso de que te guste algo, recuerda escribirnos a nuestro correo, que además podrás conseguir un pequeño descuento. Así que, ¿continuamos con el vídeo? Pedro, nos vamos a cambiar ahora y como comentábamos al inicio de la entrevista, pues había sido presidente de una federación canaria. Ahora me gustaría aprovechar en base a esa experiencia de esos años, pues que nos contaras un poco cuáles crees que son las claves para que una federación de bádminton pues funcione en esos años en los que estuviste. Bueno, la Federación Canaria, yo fui presidente de 2015 a 2018, un mandato solo. Es verdad que estuve ligado a la federación muchísimos años antes, y en una primera etapa, en una segunda etapa también anterior a esa, también estuve ligado. Entonces, la Federación Canaria, pues bueno, ha evolucionado, gracias a Dios, pues ha evolucionado. En el entorno que le han dejado y las personas por las que han pasado por ahí, todas lo han hecho de forma fantástica, dentro de las limitaciones que tenían, ¿no? Porque a lo mejor dicen, oye, pues ¿por qué la federación no hacía tantos campeonatos hace 20 años como ahora? Pues por eso mismo que estamos hablando ahora, ¿no? Por los recursos, por las subvenciones. Entonces, dentro de todas las etapas, los presidentes y las presidentas que han estado ahí, ¿Han habido presidentas? Sí. No lo sabía. Sí. Ana Isabel León, una presidenta y una jugadora brutal, campeona. Voy a aprovechar, voy a hacer un paréntesis, campeona de Canarias muchísimos años y jugadora que participaba en el programa de captación de Sydney 2000. O sea, tuvimos casi una jugadora a punto de ser olímpica en Canarias. Participó en las concentraciones que hacía la Federación Española y bueno, te lo digo porque parece que el bádminton empezó ahora o que están las personas que vemos, o que está Carolina, ¿no? Vamos, que con todos mis... Carolina para mí es una crack, pero que antes de Carolina hubo personas, no a nivel de Carolina en Canarias, pero sí que hubo personas que jugaban muchísimo y eran muy, muy buenos.
Qué bueno. Y entonces, bueno, el tema de la federación, claro, yo creo que parece que estamos, o por lo menos esta nueva etapa que está viviendo ahora con la nueva junta que hay, yo creo que está bien encaminada en el sentido de que hay una línea formativa que creo que es clave. súper interesante y que coincido totalmente con las personas que están apostando por ese lado. El tema de la expansión, de ir a jugar fuera, de organizar eventos, o sea, yo creo que es lo que tienen que hacer y yo creo que hace falta que se haga y que se haga, y que se haga bien. Qué bueno, qué bueno. Yo les aconsejaría, si me permitiesen darle un consejo, bueno, de hecho el nuevo presidente cuando salió yo lo primero que le dije fue que tirase para adelante con le deseé mucha suerte y que tirase para adelante con sus ideas, que no se dejase, no intimidar, pero no se dejase cortar por barreras o porque si él creía que las podía llevar adelante, que sí. Yo mi mandato hice lo que pude con los recursos que había y si pudiese haber hecho más, hubiese hecho más, seguro. Entonces yo creo que eso, que tienen que ser fiel a sus ideas. Sí, o a ser valiente, ¿no? Tampoco venirse arriba y poner sobre la mesa proyectos que no puedan cumplir, pero si son cosas que se pueden cumplir y que tienen los medios para cumplirlas, pues que lo lleven para adelante. Sí. Pues Pedro, estamos ahora en la actualidad y me gustaría que nos contaras un poco, pasamos muy por encima, pero que nos contaras un poco más acerca de la historia del Club Badminton Universitario del que eres presidente. Cuéntanos un poco más. Bueno, pues mira, te digo que el Club Badminton Universitario nace, o sea, se registra oficialmente, creo que es en el año 88, 1988. Antes de eso ya se jugaba, pero bueno, se jugaba en el núcleo aquí en San Benito, pero no pertenecíamos al Club Badminton Universitario, que durante muchísimos años el Club Badminton Universitario fue el único club de Tenerife y todos los jugadores de Tenerife, ya fueran del norte, del sur, de zona metropolitana, todos jugaban con la ficha del Club Badminton Universitario y no había ningún problema. O sea, y todo funcionaba. Todo funcionaba. Cuando íbamos a jugar campeonatos de Canarias, si fueras de Granadilla, no había problema. Podías jugabas con la ficha del Club Badminton Universitario, que ya llegó un momento en el que los ayuntamientos pues empezaron a reclamar pues que los jugadores de esos núcleos, esos municipios, pues, jugasen con sus clubes, o sea, que formasen sus clubes. Pero hasta el momento, hasta ese día, el Club Badminton Universitario era un club que estaba en la ciudad de La Laguna, en el pabellón universitario, que acogía a todos los jugadores de todas las islas que venían y que claro, éramos chicos ya de 18 años que venían a estudiar a Tenerife, o hay veces que no venían a estudiar, pero bueno, que ya estaban en Tenerife, y entonces siempre ha sido un club pues que ha reunido pues ha sido abierto y que no ha sido ni un club cerrado, ni un club solo para jugadores de aquí. Y la filosofía del club siempre ha sido pues nutrirnos y jugar todas las personas que... Eso es clave porque al final te vienes con nuevas personas que hacen las cosas diferentes y demás. Yo creo que al final ese know-how ahí, pues al final nos salimos todos beneficiados. Efectivamente, ¿no? Yo creo que todos, y en muchos casos también... me acuerdo, por ejemplo, en el caso de la gente del Hierro, que después ellos participaban por el Club del Hierro, muchos, ¿no? que estudiaban en La Laguna, entrenaban con nosotros, pero después representaban a la Isla del Hierro. Y no había ningún problema, o sea, eran amigos igual. Claro. Lo bueno es que al tener la universidad aquí en La Laguna, pues eso hace que al final que jugadores de otras islas pues se tienen que desplazar y pueden todos venir aquí al efectivamente, club. Efectivamente. Y Pedro, ¿con cuántos jugadores aproximadamente cuenta el club actualmente? Actualmente nosotros estamos a mitad de temporada. La temporada pasada acabamos con 110 fichas, que la verdad que está bastante bien. Y este año pues estamos en torno a las 100 ya y ahora viene la segunda remesa de jugadores a partir de septiembre. Entonces que posiblemente pues que aumentemos fichas ahí y yo creo que estaremos también en torno a 120 fichas. ¿Y qué objetivos tienes como presidente del club para el Club Badminton Universitario, Pedro? Con el tema de los objetivos, pues bueno, esto nace a través de un proyecto personal porque
Yo, pues, no te expliqué antes, pero también es verdad que dentro de toda esta historia bonita, ha habido momentos que yo me he desconectado del bádminton y siempre he vuelto al bádminton por alguna circunstancia. Siempre acabo otra vez en el tema del bádminton. Y yo encantado, pero es verdad que hubo un momento que después de que salgo de la Federación Canaria, que me desvinculo temporalmente. Y es verdad que en ese momento estoy viviendo en Santa Cruz y tal, y empiezo pues a acudir a una escuela en Santa Cruz con mi hijo, que está ahí estaba enfrente de la casa donde yo vivía y tal, que era una escuela que pertenecía al club universitario, ¿no? Pero vamos, que ni nadie me conocía allí, bueno, y entonces, claro, una vez que yo estoy ahí y veo la dinámica que tiene el club en el momento que yo llego, pues veo una dinámica que no es un poco la filosofía con la que yo me había ido del club y con la que yo pues había vivido y había crecido. Entonces la idea y el proyecto que hay ahora, al final pues pasa un tiempo y yo pues decido presentarme a las elecciones del club y la verdad que doy gracias que fui elegido por los jugadores y tal. Y entonces propongo un proyecto que es, pues eso, dar la posibilidad a los jugadores que deseen subir el nivel y tomarse esto un poco más en serio y sacarle un poco el partido a la gente que quiere competir y tal, pues lo que estamos intentando ahora es que darle a esa gente la posibilidad de reservarles un espacio para que la gente que se lo quiere tomar más en serio, pues pueda tomárselo más en serio. Y desde el club la idea es que darle la facilidad a todo lo que estamos diciendo, a todo lo que te he dicho antes, de que esas personas pues puedan competir fuera, que puedan jugar fuera, que puedan crecer en el bádminton, porque es verdad que el bádminton puede ser algo recreativo y está muy bien también. Y está muy bien, es una opción. Pero, y cuando yo llegué al club había mucho de ese bádminton recreativo, pero había personas que estaban ahí que vivían bajo la manta esa del bádminton recreativo y no subían para arriba. Y no subían. Entonces, bueno, hay espacio para todo y lo que tiene que hacer el club es dar la posibilidad, tiene que dar la posibilidad al que quiere probar con su sobrino, con su hijo, con su hermana, con su amigo, que tiene que darle la posibilidad de que jueguen, y que tiene que dar la posibilidad al que quiere hacer algo y que quiere disfrutar de esto más a tope o vivirlo intensamente, también tiene que dar la posibilidad. ¿Y cuál es la clave para poder coordinar a todas esas personas, ¿no? Porque al final, pues eso, pues unos quieren divertirse, otros quieren competir, otros quieren jugar contigo siempre, porque todos queremos jugar con los mejores. Sí. ¿Cómo hacer para poder compaginar todas esas fichas del puzzle y que eso encaje? Sí, bueno, lo primero tener paciencia, porque sí, no debo venirse abajo rápido, porque hay que tener muchísima paciencia. En un club siempre pasa lo mismo y yo he vivido lo mismo toda la vida, en plan, es que yo siempre quiero jugar con el que yo... la gente dice que no mejoro porque no juego con el que es el mejor de mi club, ¿no? Y yo creo que hay un error grave en el sentido de que, y a mí me pasa muchas veces, yo cuando iba a entrenar, si no me tocaba entrenar con el que era el mejor, entrenaba contra mí mismo, o sea, porque... Hay un punto en el que tú vas al entrenamiento, y me pasa cuando voy a jugar con mi hijo, que digo, bueno, tú tienes dos opciones, o me aburro, porque el problema del bádminton es que cuando uno sabe mucho y el otro sabe poco, el que sabe mucho se aburre y el que sabe poco también se aburre. Pero también tú puedes tomártelo en plan, pues bueno, pues voy a ver cuántos clear me salen bien o cuántos drop hago bien, ¿no? Entonces, yo creo que esa tiene que ser la actitud. Cuando tú vas a entrenar, tienes que interiorizarte a ti mismo y decir, oye, voy a sacar lo mejor de mí en este entrenamiento en las condiciones en las que hay, porque no vamos a tener siempre a un danés delante tuyo para sacarte lo mejor, que ojalá tuviéramos a Axelsen delante nuestro, pero no es el caso y podemos, y te digo yo, estoy convencido de que se pueden hacer cosas. Sí. Se pueden hacer cosas. Sí. Y lo bueno es que como no depende de nosotros con el que nos ponen delante, pues sí que podemos nosotros tomar conciencia y, como comentas, jolín, pues dar lo mejor de nosotros y ponerme a practicar un golpeo efectivamente. Concreto. Sea, ¿no? Y vamos, y que si hay que corregir y que se corrige, es otra cosa que ahora parece que la gente corrige desde el ego, ¿no? Que parece que te están corrigiendo
para dejar claro que yo soy bueno y tú no, ¿no? Entonces, antes no pasaba nada de eso. Antes la gente corregía desde otra... Te lo agradecían, Te lo ¿no? agradecían, sí. Era como más... Pues mira, este golpe hazlo así, pues a mí me funciona más así y tal. Claro. Y entonces Bueno. ahora si no has hecho curso nivel no sé cuánto, no te hago caso. No te hago caso, por eso. Y Pedro, una pregunta, ¿cómo haces para poder compaginar vida laboral, vida familiar, vida de entrenador, vida de presidente, vida de jugador? ¿Cómo haces para que todo eso pueda caminar al mismo tiempo? Esa pregunta es buena pregunta. Mi mujer estaría encantada de responderte, pero afortunadamente te voy a responder yo. Y nada, hay que tener paciencia y bueno, yo creo que el truco tiene que estar en reconocer el tiempo que tú le dedicas a las cosas, porque es muy fácil, aquí es muy fácil estar todos los días o todos los fines de semana metidos con el tema del bádminton. A mí me pasó en su momento que empezaba a mirar para detrás y decía, pero si el fin de semana estuve en Lanzarote en un campeonato, el anterior fue un campeonato aquí en Tenerife, no sé qué, y empiezas a contar y dices, joder, es que llevo 4 o un mes que todos los fines de semana ha habido cosas y de lunes a viernes estoy. Entonces, bueno, hay que saber... Un equilibrio ahí, ¿no? Equilibrar, sí, y hay que saber elegir. Y por eso te digo que también cuando vamos a hacer algo tenemos que... O yo ya estoy en este punto de cuando voy a un campeonato, pues, oye, ese campeonato lo vivo intensamente, a tope. Y si el siguiente no puedo ir, no puedo ir. No, tampoco se acaba el mundo porque no puedo ir a un campeonato o no puedo ir a una concentración o algo. Bueno, que es importante esa parte del tiempo porque justo antes de empezar esta entrevista estabas con el teléfono, con llamadas del ayuntamiento, entonces, claro, eso es no parar todo el rato. Sí. Esa es la cosa, que al final no tienes un horario fijo, sino que tienes que dedicarle todo el mundo. Efectivamente. Pedro, te traemos una sorpresa, tanto yo como Alicia, y quiero que Ali te la cuente para que ella pues nos cuente de primera mano qué es lo que ha hecho, ¿vale? Hola, Ali. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo Un placer tenerte con nosotros en el canal, en casa, o sea que espero que estés muy a gusto con nosotros. Súper a gusto, muy bien. Cuando quisimos hacerte la entrevista, se lo comentamos a los compañeros del equipo, la verdad es que hicimos un poquito de spoiler, y les dijimos que nos comentaran qué preguntas les gustaría hacerte a ti. Y bueno, tengo apuntadas aquí unas cuantas, así que vamos a empezar si quieres. La primera es, que me parece muy interesante, ¿qué te gusta más, jugar o entrenar? Buena pregunta. Jugar. Sí. Pero es verdad que se cansa más uno jugando que entrenando. Sí. No, me gusta mucho jugar y la verdad que yo no tuve esa vocación de entrenador. Pues hay gente que se le ve que tiene ese ímpetu de docente. Me viene a la cabeza Roberto, por ejemplo, ¿no? Que desde que lo conocí era un tío que apasionado por entrenar. Yo no tenía esa vocación de entrenar, siempre ha sido de jugar, pero oye, después de tanto tiempo resulta que de toda la experiencia de jugar, al final resulta que las cosas que vas diciendo por ahí a la gente le parece interesante y es como, bueno, pues si le parece interesante yo le sigo contando cosas. Pero toda esa experiencia que tienes además es clave, que alguien que está empezando no ve esas cosas. Claro. ¿No? Sí. Bien, la segunda pregunta es, ¿cuál es el consejo que más te ha servido, que te han dado? Y si tienes a la persona que te la ha dado, pues también. Pues mira, te voy a decir 2 consejos que me han dado. Uno ha sido antes de jugar un partido, que fue pues precisamente en uno de los primeros campeonatos de Canarias que fui, que era justo el grupo de chicos que estábamos aquí jugando en Tenerife a tope, que estábamos ahí todos los días jugando bádminton y tal. Y llegó el día de la verdad, en el primer campeonato de Canarias, ¿no? Que yo debo reconocer que salí allí nervioso. Estabas tenso. Y extenso. Y me cogió mi entrenador, me dio una palmada en la espalda y me dijo, tú juega tranquilo, tú sabes jugar a bádminton, o sea, no, tú juegas a tu juego. O sea, hay veces que, y es verdad que hay veces que nosotros no jugamos o salimos presionados, lo que estaba hablando antes con Samuel, salimos presionados y hay veces que tenemos que jugar a lo que nosotros sabemos jugar. Y si sale bien, y si no sale, no pasa nada. O sea, lo importante es que tú que acabes el partido contento. Y que sientas que, oye, pues lo he dado todo. Y entonces, yo creo que fue la primera persona que me quitó esa presión de decir, tú estás entrenado, tú has entrenado un mogollón. Sabes lo que vas a hacer. Yo sé que tú vas a jugar bien.
y la verdad que me salió un campeonato guapísimo. Qué guay, me apunto esa frase, me la apunto. Sí. Luego también nos comentaban, ¿te esperabas que ser presidente de un club era así? Bueno, sabía que... No era tarea fácil. Que no era fácil. Sabía que no iba a ser fácil porque sabía que había que dedicarle mucho tiempo, sabía que tienes que interactuar con personas, que no todas las personas te van a poner las cosas en bandeja, todo lo contrario, muchas de ellas. Pero bueno, pero yo me veo con fuerza y con ganas y creo bueno, que mi personalidad y pues eso, mi experiencia personal, laboral y eso, pues me permite afrontar estas cosas. Claro que sí. Eres un tío muy guay, por eso me gusta tenerte de presidente. Muy bien. También nos comentaban, ¿cuál es la clave para que un club se mantenga en el tiempo? Que esa es la clave. Sí, esa es una pregunta buena y una pregunta importante. Yo creo que la clave es el buen rollo, que manejar los egos de todos y manejar las exigencias de todos los jugadores, porque todos van a querer hacer una cosa distinta dentro del club. Y entonces hay que intentar compaginar todo eso, que todos somos distintos, que las personalidades son totalmente distintas de los jugadores. Total. Y que lo único que hay que bueno, pues ser serios en el sentido de que hay que establecer obviamente unos mínimos, pero que tenemos que remar todos en la dirección de que el club pues que tiene que salir para adelante y no es lo que diga una persona. Pues sí, al final un club está compuesto de personas, ¿no? Entonces no se nos puede olvidar esa parte, que siempre hay muchos que ven el club desde la parte más empresarial. Claro, no. Y esto es un tema que bueno, que en principio pues no... Que hay que delegar realmente, o sea, no podemos delegar todo en que una persona lo haga bien o lo haga mal, y si lo hace mal vamos a criticarlo, a machacarlo, y si lo hace bien lo vamos a alabar. Es que no se trata ni incluso de eso, porque no es ni siquiera una empresa que tenga que dar unos beneficios. Oye, pues si ha salido mal la planificación, pues ha salido mal, pero hay que intentarlo, ¿no? O sea, claro. Lo que no puede ser es tampoco es un poco que esto camine porque si se deja de la mano a la suerte, las cosas no salen, efectivamente. Entonces, bueno, hay que delegar, todos tenemos nuestros roles, hay gente que no lo sabe y tiene un rol más de relaciones públicas, hay gente que no lo sabe pero tiene a lo mejor más un rol de entrenador, y yo por lo menos en la gente que cuando la gente me viene a decir a mí que quiere hacer algo dentro del club, yo encantadísimo. Y además eso les va a venir bien para su parte profesional después, porque es como un entrenamiento, es como unas prácticas de empresa que realmente no son reconocidas ni son firmadas, pero oye, pues esa experiencia de tener que hablar con personas o tener que hablar con la presidenta del Cabildo o con quien sea, ¿no? Pues eso pues te va dando pues una experiencia personal importante. Bien, la siguiente pregunta. ¿Has tenido alguna lesión importante? ¿Cómo lo has afrontado? Pues sí, desgraciadamente sí. Sí, he tenido 2 lesiones importantes, una en la rodilla hace muchísimos años, en 2008, las por ahí. Las rodillas en badminton sufren. Sí, es lo malo de nuestro deporte, de un deporte de impacto, pero bueno, me lesioné jugando a fútbol, o sea, no fue jugando a badminton, pero está claro que los ligamentos pues los tenía dañados y no llegué a romperme el cruzado anterior, pero casi, tuve una distensión de ligamento. Me dijeron como que no podía jugar más a badminton en ese momento. Gracias a Dios se equivocaron. Y bueno, y años después, ya en plena pandemia, que bueno, que ahí pues no se sabe muy bien, un poco no fue una cosa puntual, pues bueno, una lesión de espalda, de lumbar, L4, L5, S1, de una radiculopatía. Y nada, estuve, bueno, meses fastidiado con ciática, una cosa un poco rara de dolor lumbar. Y lo que sí sé es que la movilidad, o sea, hacer trabajo de movilidad, hacer trabajo
de funcional, de entrenamiento funcional. Eso fue lo que me sacó del pozo ese de me duele todos los días, no hago nada, pastillas porque como te duele, pues el médico te dice... Y hasta que no empecé con pilates, o sea, fue una cosa muy progresiva, no salí de ese pozo. Psicológicamente. Sí, muy mal porque yo hacía trail, hacía cosas, corría, hacía un montón de cosas. Yo soy un loco de los deportes, me encanta. Y de repente fue verme parado, pero parado de otra semana. Bueno, estuve de baja en el trabajo un montón de tiempo. Vale. Y no podía no podía dormir boca arriba, tenía que dormir de un lado, no sé, bueno, un martirio importante. Y el deporte, gracias también que toqué ahí también con unos chicos en Santa Cruz, unos redactadores y tal, y el deporte me sirvió para salir de la lesión que tenía. O sea, Pues sí. Y menos mal que eso, te cuentas también con el apoyo de la familia, que tienes a los amigos, efectivamente. pero psicológicamente No. es terrible. Mi familia me ha aguantado en las buenas y en las malas, y en las malas han sido Para eso muchas. están. También. Luego Sí. también nos preguntan, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere dirigir un club? Ahora, con tu experiencia, ¿qué le dirías? No lo hagas, ¿no? No, que sea valiente, que lo haga, que va a tener una recompensa guapísima, que es ver cómo muchísima gente se divierte por unas cosas que estás haciendo tú, Qué bueno. que en un principio te da miedo, digo, miedo al fracaso, miedo a, joder, esto no va a salir bien o tal, pero yo, no, por ejemplo, ahora con esta etapa en el uni, no me arrepiento para nada y ver que la gente está contenta, o que la gente quiere hacer cosas, o que la gente te pida hacer cosas, para mí es gratificante, vamos, no es nada que tú vayas a recibir materialmente o algo que... No, es una satisfacción, pues, que yo creo que, bueno, que las cosas, pues, están saliendo o van saliendo, y si no salen, pues lo hemos intentado y ya está. Aprender y para la siguiente. Sí. ¿Qué habilidades debe tener una persona para ser Pero presidente? ¿cuántas preguntas te Un montón, hicieron? un montón, y están todos muertos de curiosidad. ¿Qué habilidades, perdona? Debe tener una persona para ser presidente. Ah, bueno. ¿Qué dices que es lo que hace especial a Pedro para que esto salga adelante? Voy a decir no tener mucha vergüenza, pero porque tienes que atreverte con todo. Hay momentos en los que sí, hay momentos en los que estás tratando con niños de 7 años, pero hay otros momentos que estás tratando con profesores de INEF y a lo mejor tú le vas a explicar algo a alguien y eso a mí me da un ¿Cómo se poco, lo digo? claro, un poco de reparo muchas veces, ¿no? O bueno, o cuando hacemos algún acto con políticos o algo, ¿no? De las veces que nos han recibido y tal, pues bueno, tienes que ser valiente y tienes que no tener ese miedo escénico o ese miedo a que las cosas salgan mal. De ser Porque, tú mismo sí, y- tienes que ser natural, tienes que ser sincero y no meterte en fregados y nada, y tener mucho ánimo por Al final por yo hacer creo que cosas. es algo que a ti te apasiona, entonces ya solo de Sí. transmitírselo a alguien lo va a entender, o sea, Sí. todos tenemos algo que nos apasiona, entonces desde que a alguien se le intentas transmitir, yo que se nos ve en la cara, ¿sabes? Sí, Es como sí, cuando sí, nosotros sí. hablamos del canal, es lo mismo. Claro, es que es algo que tú sin darte cuenta lo has vivido tanto y lo tal, y te pones a contar cosas y dices, joder, y tienes muchas experiencias buenas, ¿no? Muy bonitas con el tema, Sí. y entonces, vamos, sin querer lo estás recomendando, ¿no? Y hablando de experiencias, la última pregunta vuelve a ser ¿alguna anécdota graciosa que te haya sucedido? Aparte de esa que me he quedado flipando con la de dormir en el pabellón, ¿tienes alguna otra que quieras compartir y que se pueda ¡Guau! compartir? Es que en los campeonatos nos reímos mucho, o sea, yo recuerdo campeonatos de pasármelo muy bien, o sea, de jugar. Pero recuerdo campeonatos en el Hierro de jugar antes. Claro, jugábamos un día, hasta por la noche, después ya salíamos esa noche y al día siguiente ya no se jugaba. O si se jugaba, no No muy bien. muy bien. Dependiendo si tenías que jugar, a lo mejor no tenías que jugar, porque a lo mejor se jugaban solo finales. Pero muchas veces no jugábamos al día siguiente. Y claro, y salíamos todos los jugadores. No salíamos solo los de Tenerife, salíamos todos juntos, nos veíamos todos juntos. Lo que recuerdo súper con
con mucho cariño es el momento especial ese en el que nos reuníamos todos. O en la Santa, íbamos a jugar campeonatos en la Santa Sport, en Lanzarote. Y Lanzarote tiene una discoteca, o sea, es un complejo deportivo, pero todo allí fácil. por la noche, el sábado por la noche hay una discoteca. Y ahí aquello, vamos, en un momento estabas hablando inglés o danés o lo que fuera, o sea, Qué guay. estabas todo el día jugando y después por la noche era la fiesta, o Qué sea, guay. había una comunión guapa de la gente que salía. La gente cuando venía a Tenerife también aquí salíamos a la laguna, o sea, había pues eso, esa dinámica de compañerismo, de tal, Qué guay que, esa que éramos rivales todos, pero que no había ningún tipo de problemas de eso, de rivalidad. Qué guay. Sí. Oye, pues ha sido un placer. Ha sido Y un placer para mí. te dejo con Samu otra vez. Muy bien, gracias Alicia. Bueno, Pedro, te esperabas tanta pregunta de los chicos, ¿eh? No, la verdad que me sorprende Se porque... lo han currado, ¿eh? Sí. Claro, a mí me dicen cosas, o sea, yo hablo con ellos, pero nunca me preguntan esas cosas, la verdad que... Para eso estábamos nosotros, queríamos ahí rascarles y sacarles pues algo interesante Bien, y la verdad bien. que me han gustado muchísimo, la verdad. Muy bien. Pero esto está llegando a su fin y a todos los invitados del canal pues siempre nos gusta darles pues un minuto para que ellos promocionen aquello que consideran. Así que este es tu momento, cuéntanos. Vale, perfecto. Pues nada, decirles que están todos invitados al Club de Bádminton Universitario, que tenemos 3 centros de entrenamiento, uno en Santa Cruz. Esperemos que continúe, porque hay ahora unos cambios con el tema del Instituto Alcalde Bernabé, pero esperamos continuar ahí. Otro en la Facultad de Educación en La Laguna, en el centro de La Laguna, y el otro en el pabellón universitario de la ULL. Que todos son bienvenidos, el nivel de juego no importa, quiero decir que aceptamos personas que vengan a probar, que no hayan jugado nunca, personas que pasen por la isla y que quieran entrenar, porque se ha dado el caso que viene muchas veces, pues, que nos escribe, que viene, hay un danés, un alemán o quien sea, y que va a estar aquí un par de semanas, que si puede venir a jugar, por mí encantado, ¿vale? Que nosotros tenemos unas condiciones para que esas personas entren en el club, o sea, formen parte del club, que mientras se cumplan esas condiciones, pues encantado, y que vamos, que estamos abiertos para, no solo no para los de fuera, sino obviamente para los de aquí, para que todos los chicos y chicas que aprendan desde muy pequeños, de 7, 8 años ya pueden venir a jugar. Antes de esa edad yo creo que se aburren un poquito porque ya les cuesta más un poco coordinar la raqueta, pero a partir de 7, 8 pues estamos disponibles. Perfecto. Dejaremos de todos modos, Pedro, en la descripción pues toda la información del club pues para aquellas personas que quieran participar, pues que oye, pues que tengan ahí el recurso para acudir. Y nada, queríamos darte las gracias tanto Alicia como yo personalmente por ayudarnos tanto, ¿vale? Por hacer que este canal siga creciendo, por darnos la oportunidad de poder grabar, de poder entrenar, de ser entrenadores. Y la verdad que estamos súper contentos y queríamos darte las gracias personalmente, Pedro. Vale. Sí, muchas gracias. Yo también quería aprovechar para darle las gracias a ustedes porque ustedes también son parte importante de que el bádminton sea visible. O sea, hoy en día el tema de las redes obviamente es un tema fundamental y están haciendo un trabajo espectacular ustedes dos y yo se los agradezco un montón. Estoy súper orgulloso de que estén en el club con nosotros, de que formen parte de nuestro club y vamos a apoyarles y ahí jugamos juntos a tope. Muchísimas gracias, Pedro. Vale, muchas gracias. Ustedes. Muchas gracias. Chao. Bueno, familia de Jugamos Juntos a Bádminton, hemos terminado ya esta entrevista. La verdad que me he llevado muchísima sorpresa del bádminton canario que desconocía por completo y me he tomado algunas notas de las palabras que comentaba Pedro. Me he quedado con que hay que seguir formándose si queremos seguir mejorando, ¿vale? No vale con hacer siempre lo mismo, ¿no? Tenemos que nutrirnos del conocimiento de otras personas. Es muy importante, pues, también tener esas ideas que tengamos, ¿no? Pues llevarlas, seguir insistiendo en las mismas, ¿no? No dejarnos tampoco influenciar, seguir con mucha paciencia sobre todo, y me quedo con esa anécdota de dormir en un saco de dormir en un pabellón. Yo creo que eso pues ha sido algo anecdótico y muy gracioso. Espero que ustedes también hayan podido aprender mucho de esta entrevista y como siempre les decimos, hasta la próxima. Nos vemos en la pista.